Bienvenidos a la sexta sesión del Seminario de Filosofía y Psicoanálisis impartido por el doctor Luis Tamayo Pérez. Gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Luis Tamayo, tiene usted la palabra. Gracias Jesús. Bueno, en primer lugar, qué gusto verlos. Qué gusto que esté Raúl Vidal con nosotros. Voy a hablar de su libro, Locura y o Horror, o Locura, Poisson, Horror. Al final porque él se dedica mucho en este texto a hablar de la escritura. Entonces, esta es una continuación de lo que trabajamos la sesión anterior hace 15 días. Y bueno, comencemos, por favor. Vemos la primera, por favor, Jesús. Bueno, recuerdan que la vez pasada, a partir de la obra de Dany Robert Dufour, planteamos la tesis de que el ser humano nace neoteno, nace antes de lo que debería, con un desarrollo incompleto, y eso se refleja al nacer de manera psicofísica. Afortunadamente eso se va corrigiendo, sobre todo en el plano físico con el tiempo, pero la tara, digamos, psíquica no se resuelve. El ser humano permanece con una actitud neoténica durante su vida, y esto pues genera un efecto muy peculiar, que es no saber a dónde voy, no tener la menor idea de qué estoy haciendo en mi vida, y en una actitud autodevaluatoria, de minusvaloración, etcétera, muy característica. Yo ponía les hacía el chiste de que mi perrita Schnauzer no aspira a convertirse en gran danés, ella es lo que es. El ser humano sí, el ser humano desea hacer otra cosa, anhela hacer otra cosa. Ante este fenómeno tenemos dos posibilidades que las plantea claramente Heidegger en el parágrafo 26 de Ser y Tiempo, donde habla dos formas de vinculación, digamos, de un maestro con un discípulo. Eso lo denomina él con el vocablo Fürsorge. Algunos de ustedes, los tengan cierta formación filosófica, reconocerán el vocablo Sorge, que es muy importante en la obra de Heidegger, que quiere decir cura o cuidado o preocupación. Entonces, Fürsorge es cuando alguien procura por otro, procura algo para otro. Y plantea Heidegger que hay dos tipos de Fürsorge. La primera, la Fürsorge dominadora, que aquí puse la cita de Heidegger, dice, el procurar por, o sea, la Fürsorge, tiene dos posibilidades extremas. Es decir, que hay otras intermedias, pero estos son los extremos, digamos. En primer lugar, la primera, la Fürsorge, el procurar por el otro dominador, trata de quitarle al otro su cura, sustituyéndolo, que convierte al otro en dependiente y dominado. Es decir, es la actitud de que procura por mí, pero haciéndome dependiente y dominándome. Esa sería la primera Fürsorge, la primera manera de procurar por que uno encuentra entre los seres humanos. La siguiente, por favor. Y dice Heidegger, pero puede haber otra manera de hacer Fürsorge, que es la Fürsorge liberadora. En esta no se sustituye al otro,
sino que se anticipa su poder ser, ve a través de él, ve a través de su cura, para dejarlo en libertad para ella. Es decir, es un procurar por permitiendo al otro liberarse. En vez de decirle al otro lo que tiene que hacer y por tanto hacerlo dependiente y dominado, se le acompaña viendo a través del otro, viéndome a través del otro y dejándolo libre. Un ejemplo de esta Fürsorge liberadora está muy claramente planteada y puse el libro de Ángel Xolocotzi y mío, el de los demonios de Heidegger, porque precisamente en la parte de Ángel, la parte donde habla del eros, del amor en Heidegger, menciona una frase que le dirige precisamente Martin Heidegger a Hannah Arendt, y después lo va a repetir con dice Ángel, un amante de Heidegger que se llamó Elisabeth Blochmann, que es la frase en latín, volo ut sis. Es decir, ante la pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? La respuesta era, volo ut sis. Es decir, quiero que seas. Es decir, no es quiero que seas algo determinado, que sería la Fürsorge dominadora, sino es simplemente quiero que seas. Punto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas. Volo ut sis. Ese es un tipo de Fürsorge liberadora. La siguiente, por favor. Y bueno, entre estas prácticas liberadoras está también el Zen. Comienzo por una cita de una historia que tiene que ver con el Tao Te Ching, de cómo hacen que se escriba ese libro, y que es un forzamiento a que algo se ha dicho. Entonces se dice esto, la suprema verdad no puede expresarse con palabras. Por eso el verdadero maestro no tiene nada que decir, y simplemente, sin preocuparse, se da a sí mismo en el servicio que presta. Esta actitud, esta propuesta del Zen, Alan Watts, que es un gran, quizás el más importante primer estudioso del Zen en Occidente, de los primeros, ubica al budismo Zen como un camino de liberación, igual que el taoísmo, la Vedanta y el yoga. Es un camino de liberación. No es una religión, no es una filosofía, ni psicología, ni ciencia tampoco. El Zen es eso, es un camino de liberación. Su objetivo es exactamente ese. Fürsorge liberadora. ¿De qué? De los apegos, de muchas cosas. La siguiente, por favor. El psicoanálisis es otra práctica de este orden. Pero una práctica muy peculiar, que, como vamos a ver, incluye un vínculo donde lo que se trata es de un ejercicio de lectura. Hay una práctica, hay una escritura que hay que descifrar, que hay que leer. Es por eso que Lacan dice en el seminario L'Insu que c'est de l'imbeber, c'est l'amour, que bueno, es un juego de palabras que se puede leer como lo no sabido que sabe de la equivocación se ala a la morra, que es una forma muy extraña de decir que es eso de alarse a la morra, que es un juego. No crean que está hablando de la morra, ni como dicen los norteños a las muchachas, no, sino es para jugar con la homofonía de l'insu que c'est de l'imbébus, c'est l'amour. Lo no sabido que sabe del inconsciente es el amor. Aquí está transliterando el vocablo
alemán unbewusste, inconsciente en castellano, por unbewusst, porque es casi homofónico, unbewusste, que unbewusst en francés, que quiere decir una equivocación, un yerro. Y en ese seminario dice la frase anterior, ni en lo que dice el analizante, ni en lo que dice el analista, hay otra cosa que escritura. En todo lo que dice el analizante y lo que dice el analista, solo hay eso, escritura. Y es precisamente esa escritura la que permite que se reescriba la historia, como plantea Lacan precisamente en el seminario Los escritos técnicos de Freud. Dice ahí, en el psicoanálisis se trata menos de recordar, acuérdense de Freud y de Breuer y el método catártico, se trata menos de recordar que de reescribir la historia. Entonces, desde el seminario del año 53-54, los escritos técnicos, Lacan ya planteaba la importancia de la escritura. En el psicoanálisis se trata de reescribir la historia. La siguiente, por favor. El psicoanálisis reescribe la historia porque se trata de una experiencia muy particular, una experiencia de lo indecible. Esto que Svan Todorov en La conquista de América llama un hapax. Un hapax es un término que él toma del griego y que proviene de lo siguiente. Cuando yo veo algo conocido, ¿sí? Un vaso, yo puedo levantar el vaso y decir, este es un vaso. Y les digo, ¿lo reconocen? Y ustedes dicen, sí, lo reconozco. Y en ese momento digo, estoy diciendo reconozco. Hay una reiteración ahí. Porque es algo que ya he vivido, es una experiencia que ya tengo. Por tanto, digo, eso es un vaso, porque yo ya tengo la experiencia de ello. Y se pregunta Todorov, ¿y cómo sería la experiencia de lo que no tengo experiencia? De lo que aparece por primera vez. Y Todorov dice, eso fue lo que le pasó a los indígenas que estaban en la costa mexicana, que ven aproximarse a lo lejos un bergantín español, una carabela seguramente, un barco de cierto calado, aproximarse a las costas de los totonacas, pero dice Todorov, no lo podían entender qué era, porque nunca venía nada de por ahí. Era un hapax, era algo no reconocible. Fue hasta que llegaron y aparecieron esas entidades extrañísimas, mitad hombre, mitad caballo, que obviamente eran entidades espantables para los totonacos, y que no podían reconocer. Y aún peor, cómo transmitir una experiencia que es una experiencia única, que no permite reconocimiento alguno. Es en estas experiencias las que hacen explotar el lenguaje, y que hacen a Lacan decir precisamente en el Seminario de las Formaciones del Inconsciente, el 20 de noviembre de 1957, dice Lacan, para saber lo que eso significa, no buscamos lo que eso significa. Hay una renuncia a la traducción. En la actitud del en la posición del psicoanalista, hay una renuncia a la traducción, a lo que usted me dice
significa esto. No, no, de eso no hay en el análisis. No es una tarea de traducción. Vamos a ver, es más bien de transliteración. Pero no avancemos todavía no llego a eso. Entonces, vuelvo a la experiencia del Hapax. Estamos ante una situación totalmente novedosa que no podemos como transmitirla. Esto que precisamente decía Wittgenstein que era imposible cuando hablaba él del lenguaje privado en las investigaciones filosóficas. Él decía, es que eso es incoherente, es opuesto a la idea misma del lenguaje. A pesar de esto, hay personas que han tenido experiencias de ese tipo, de lo indecible, de lo que no es reconocible, que es lo que le pasa a algunos que hablan en lenguas y que pues dicen, es que está poseído y habla en lenguas. O como esa señora de hace poco que dice que habla alienígena, que es muy chistoso. Yo vi un video de ella y es bueno, una cosa chistosa, pero bueno, en fin. O los santos. Estoy hablando de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, que hablan de la inefable experiencia de ser uno con la divinidad, la experiencia mística. ¿Cómo decir eso? No es sencillo. Ok. La siguiente, por favor. Esa experiencia de lo indecible es absolutamente propia de la práctica psicoanalítica. Es más, es casi una cualidad de las formaciones del inconsciente que siempre el analizante diga, bueno, sí, soñé eso, pero no lo puedo decir, o sea, no me alcanza el lenguaje para decirlo. Sí, la fantasía sí es eso, más o menos, pero no es exactamente eso, siempre falta, siempre falta. No alcanza el lenguaje, hay algo de indecible en toda formación del inconsciente. Y es derivado de que precisamente la represión ocasiona que no todo pueda ser dicho. La experiencia del psicoanálisis, por tanto, es la experiencia del patu, del no todo. La verdad no puede ser dicha toda, no puede ser sino midi, dicha a medias, dice Lacan en el Discurso de Roma. Y sin embargo, y aquí cito lo que dice Freud en Los Escritos Técnicos, el 23 de junio del 54, la parole ne sait que c'est elle qui fait la vérité. La palabra no sabe que es ella la que hace la verdad. Es decir, la verdad no puede ser dicha toda, pero aparece en la palabra. La única manera de presentarse es vía la palabra. Claro, el analizante no se da cuenta, pero está ahí. La siguiente, por favor. Esto está muy bonito planteado en un reconocimiento que le hace Lacan a Marguerite Duras, a esta escritora que está ahí, en ese libro que se llama Escribir, cuando precisamente en una entrevista que tiene Lacan con Marguerite, le dice, no debe de saber que ha escrito lo que ha escrito, porque se perdería y significaría la catástrofe. Y dice, a lo cual cuenta Marguerite Duras lo que le generó eso. Dice, Lacan me dejó estupefacta. Para mí esa frase se convirtió en una especie de identidad esencial, de un derecho a decir absolutamente ignorado por las mujeres. Esto mismo lo dice Philippe Julien en dos artículos que publicó Litoral al comienzo de las ediciones de Litoral, en los años 80 del siglo pasado, en un ensayo que se llama La vérité parle, le savoir écrit.
la verdad habla, el saber escribe. El artista no sabe lo que hace. Se deja decir, se deja hacer. Son las musas las que hacen a través de él, ¿no? Es la totalidad la que se expresa a través del artista, que le permite ser el vehículo. Pero el artista no sabe lo que hace. ¿Qué es lo que le dice Lacan a Durand? No debe saber lo que ha escrito. Qué bueno que no lo sabe. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de lo que estoy planteando, creo que puede percibirse con claridad eso que yo decía, indicaba el viernes pasado, en la presentación de nuestro amigo Raúl Vidal, que era ante la experiencia de algo nuevo, de algo no reconocible, de un hapax, de algo que aparece por vez primera. Tenemos tres caminos. Ante el tratar de decir a cabalidad una experiencia, hay tres caminos. ¿No? Algo como la iluminación, el satori, o la unidad con el mundo, o la unidad con la divinidad, como decía. Hay tres posibilidades. La primera es la del camino del Tao, es decir, callar, la del Zen. No hay nada que decir. Muestra. ¿No? Las mostraciones ostensivas de las cuales habla Wittgenstein en las investigaciones y en otros textos. Investigaciones filosóficas, por supuesto. Otra manera es intentar hacer metáforas, ¿no? Que intenten acercar a lo decible lo indecible, ¿no? Que es un poquito lo que encontramos en las hermosas metáforas de San Juan de la Cruz, de la noche oscura del alma, o cuando alguna vez a ustedes les reía la manera tan hermosa que utiliza un discípulo de Jean Beaufret, que fue mi maestro, que se llama François Ferrier, el cual en un libro que se llama Regarder voir, mirar ver, François Ferrier habla de la experiencia del ser, la experiencia de la totalidad. Y dice, es una frase que a mí me parece muy bella, dice, cuando es de noche, yo veo la noche, yo veo la oscuridad, veo la noche, pero cuando es de día, ya no veo el día. Veo las cosas que hay en el mundo, pero el día ya no lo veo. Dice, para poder mirar el día, yo tengo que conservar durante el día la mirada de la noche. Sí, cuando es de día ya no vemos la totalidad. Son demasiado atractivas las cosas del mundo, las parcialidades. La totalidad se pierde. Entonces, esa es otra posibilidad, usar metáforas para tratar de hacer asequible lo indecible. Y finalmente tenemos una tercera posibilidad, que es la que yo le decía a Raúl Vidal el viernes pasado, la que me parece que intenta Lacan en sus últimos seminarios, a partir del seminario de la identificación, que es la de crear otro lenguaje que sí incluya los elementos faltantes en el lenguaje anterior. Un ejemplo de esto, que no es el de Lacan, es el que plantea Thomas Kuhn en este libro de la estructura de revoluciones científicas, donde quienes ya lo hayan leído recordarán que lo que hace Kuhn, el libro comienza narrando el momento cúspide de la física newtoniana, es decir, ese momento en el cual habían descubierto según ellos,
todas las leyes posibles de la física. Y que esto lo anuncian a comienzos del siglo pasado, los primeros años del siglo pasado, de una manera de victoria. Ya hemos logrado entender la física, las leyes de la física. Y ni más ni menos que en 1905, poquito después, llega Einstein y dice, oye, no es así. No estás contemplando ni siquiera tu ley de gravedad, el elemento clave de los newtonianos, ¿no? Funciona en otros planetas, ¿no? Aquí es una constante, 9.82 metros sobre segundo, que es con la velocidad con la que cae un objeto. Pero no es así en otros planetas con gravedades diferentes, con atracciones diferentes. Los cuerpos se atraen y los cuerpos del universo también. Entonces, hace un cambio que todas las leyes de la física, todas las ecuaciones que había costado tanto trabajo hacer en la física newtoniana, pues todas quedan válidas solamente para la Tierra, no para el resto de los astros. Y por tanto, todas las fórmulas tienen que ser reescritas si queremos que sean verdaderamente universales. Entonces, esto da lugar a otra física, que ya no es la física newtoniana, sino la einsteiniana, y que además ustedes saben, se va a dividir muy rápidamente en física relativista y luego la cuántica, la mecánica cuántica, y que no acaban de crearse algo que las unifique. Pero a lo que voy es que Thomas Kuhn nos da un ejemplo de cómo, para poder incluir fenómenos no apreciados, no vistos anteriormente, no reconocidos, a veces es necesario escribir otra teoría, plantear otro lenguaje, ¿no? Para que eso pueda estar incluido. Ok, la siguiente, por favor. Ahora, esto es particularmente importante si nos damos cuenta de que directamente habitamos en el lenguaje. Lacan, en el estadio del espejo, plantea que los humanos tenemos dos alienaciones. La primera es en nuestra imagen. Cuando cometemos este primer error de señalar hacia el espejo y decir, ese soy yo, cuando yo estoy del otro lado, yo no soy la imagen del espejo, pero yo me alieno en la imagen del espejo. Y me nomino, ese de allá soy yo, cuando yo estoy acá. Pero esto es apenas la primera alienación. La segunda es la alienación en el lenguaje, en nuestro nombre propio. Yo veo escrito en un pizarrón de Luis Tamayo y digo, ese soy yo. Cosa que extrañísima. En esa serie de rasgos, yo me leo, porque yo mismo me hice lenguaje. Mi nombre propio es mi ticket de entrada en el mundo de la palabra. Y a partir de ese momento, a partir de que nos alienamos en el lenguaje, no solo vivimos en la palabra, sino también vivimos para la palabra. Y vivimos para ser reconocidos como doctor, como maestro, como lo que quieran. ¿Sí? Es entonces, y entienden perfectamente por qué Heidegger indica precisamente en la carta sobre el humanismo, esta carta que él le dirige precisamente a Jean Beaufret, a este que les mencioné, el maestro de mi maestro François Vidier, Heidegger dice, el lenguaje es la casa del ser.
es su morada. En su morada habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de esa morada. Habitamos en el lenguaje. Y curioso, eso es muy interesante. No todos los lenguajes son iguales. Si ustedes hablan alemán, pueden tener un sentimiento que no existe entre los que hablamos español. Pueden ustedes tener Hassliebe. Hassliebe es un sentimiento que quiere decir odio-amor. No es exactamente la envidia. No es el amor, tampoco es el odio. Es Hassliebe. Es odio-amor. Es te amo y te odio al mismo tiempo. Ich hassliebe dich. Se puede decir. Te odio, amo. Cuando Lacan se encontró con este término, lo tradujo al francés como frérocité, que unía el vocablo frère, hermano, la hermandad, y férocité, la ferocidad. ¿No? Y que se entiende muy bien con Caín y Abel. Con Caín hacia Abel. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo le hacemos para aprender otro lenguaje? Habitualmente lo que hacemos es lo que decía Lacan, que no tenemos que hacer en el psicoanálisis, que es traducir. Nos encontramos con una serie de ideas y entonces yo las traduzco a mi lengua. Y puedo hacer eso mucho, pero nunca voy realmente a dominar la otra lengua empleando ese procedimiento. Las personas que, bueno, muchos de los que hablan incluso muchas lenguas, ha habido personas que han llegado a hablar 128 lenguas, 64 decían que hablaba Jacobson, bueno, grandes lingüistas. Hacen la experiencia de la inmersión, es decir, sumergirse en otra lengua, estar en una experiencia en la cual, si no hablas la otra lengua, no comes. ¿No? Así aprenden los niños. Es de vida o muerte. Cuando eso ocurre, la persona comienza a pensar en la otra lengua, a soñar en la otra lengua. Es la inmersión. Incluso se adquiere a veces cierto tono para hablar el otro lenguaje. Es muy peculiar esa experiencia. Y definitivamente hay cosas que no se pueden traducir. Lacan lo tenía perfectamente claro y decía, las formaciones del inconsciente no son traducibles. Tampoco el nombre propio. No se puede traducir. Ok, la siguiente, por favor. Ok, pasemos ahora a la escritura. Yo les decía, el psicoanálisis no traduce, no se trata de decir el sentido de lo que eso dice, decir el significado de lo que dice el analizante. No, es otra operación. ¿Ah? Que tiene que ver con la escritura, ya lo dije, ya lo cité de Lacan. Entonces vale la pena que nos detengamos a pensar, ¿qué es esto de la escritura? Hay dos textos. Lacan trabajó mucho a este señor James Février, su historia de la escritura. Hay otro gran estudioso, hay otro también, Calvert, pero este Gelb es particularmente buena también la historia de la escritura de Ignaz Gelb. Las dos historias son más o menos
Pues obviamente historias. Cuando se comienzan a encontrar los primeros caracteres escritos, pictogramas, jeroglíficos, etcétera, 4.000 años antes de Cristo en Sumeria, jeroglíficos a partir de 1200, escritura cuneiforme a partir del año 1900, en China, 1600 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo los fenicios inventan el alfabeto, que un siglo después toman los griegos. Por esa misma época anda el maya y, bueno, en fin. Es simplemente una cuestión histórica. Vale la pena revisar esto para entender la diferencia entre las diversas escrituras. Es muy diferente. La escritura, por ejemplo, para hablar de algo que conozco más o menos bien, que son la escritura del japonés, que no es diferente a la china en ese sentido, que son una serie de, dicen los japoneses, kanjis, pero que también ellos tienen dos maneras de escribir, que una es silábica y una se llama hiragana y otra, bueno, no meto en detalles, lo importante es que cuando ellos se encuentran con un nombre propio de otra lengua, utilizan una forma específica de caracteres que es silábica y que permite leer esos nombres que no son de su cultura, mientras que las palabras que sí pertenecen a su cultura tienen un kanji específico, un ideograma, digamos, específico. La siguiente, por favor. Esto lo trabaja con mucho detalle Jean Alouche en ese libro que se llama Lettre pour Lettre, y este es un texto que ya de inicio se puede traducir, como dice ahí, letra por letra, pero también suena a lettre pour lettre, el ser por el ser, o letra para el ser, o el ser para la letra. A todo eso suena lettre pour lettre, que es un texto de 1984, acaba de tener una reedición que publicó EPL. Y bueno, en el capítulo 3 de este texto, estudia la diferencia entre transcripción, traducción y transliteración, tres operaciones que toma de la lingüística, no exactamente como lo indica la lingüística, esto me lo hacía notar muy bien la doctora Peinado hace poco. Lo digo como lo dice Alouche, porque bueno, estamos hablando del terreno del psicoanálisis y no quiero que se me desvíen. No va a ser exactamente igual como lo plantea la lingüística, pero bueno. Hecha esta acotación, planteo como lo indica Alouche. Alouche indica que la primera operación, que la llama la transcripción, es una operación que pasa un sonido a un texto. Entonces ustedes oyen la voz perro, ustedes pueden escribir en castellano perro. Y ese perro, curiosamente, suena muy diferente en diferentes lenguas. Para los alemanes, el ladrido, que nosotros en español escribimos con una G-U-A-U, guau, para los alemanes el perro hace arf, A-R-F, arf, arf. ¿No? Para los franceses hay diferencias en cómo hace el perro chiquito al perro grande. O sea, para los japoneses suena diferente. Lo curioso es que realmente escuchan diferente lo que hace un perro. Porque no crean que se parecen los fonemas que describen esa onomatopeya. No la plantean de la misma manera las diferentes lenguas. Pero bueno, la operación de transcripción es oír ese ruido que hace el animal y llevarlo a una escritura. Arf, arf, lo decía en alemán, wow, wow en español. Bueno. La traducción es otra operación que lleva de un texto, de una escritura, a
a otro texto, llevando de uno a otro ya no el sonido, como en la transcripción, sino el sentido, el significado. Si yo digo unbewusste en alemán, yo puedo decir, esto es inconsciente porque viene de Bewusstsein, conciencia, o del verbo wissen, que es saber, conocer, y con el unbewusste, que es la negación de Bewusstsein, no consciente, por tanto inconsciente. Entonces traduzco el vocablo alemán llevando el sentido y traduzco entonces unbewusste como inconsciente, o en francés, inconscient. Sin embargo, Lacan encuentra una tercera operación, que es la transliteración, que hace llevar una letra, que hace transportar de un escrito a otro escrito llevando la letra. ¿A qué se refiere a esto? El ejemplo que pone a luz es el de unbewusste, el vocablo inconsciente en la traducción en alemán. Unbewusste lo lleva a Lacan a unbewusst. Unbewusst, que suena muy similar a unbewusste. Unbewusst es un hierro, una equivocación. Dice Lacan, es una bonita manera de transliterar, no traducir, no transcribir, de transliterar el vocablo unbewusste alemán. Unbewusste es transliterado unbewusst. Porque unbewusst es eso, una equivocación, un hierro. Ok. En otro capítulo de este mismo libro, que se llama Lectura de un desciframiento, que lo continúa después en el siguiente, que se llama La conjetura de Lacan sobre el origen de la escritura, Alush profundiza en un ejemplo muy, muy curioso de la historia, que es cuando Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos egipcios. La siguiente, por favor. Este es Jean-François Champollion. Ustedes recuerdan que Napoleón, por ahí a mediados del siglo XVIII hace la guerra y no, más bien comienzo del siglo, fines del XVIII, comienzos del XIX, hace la guerra contra varias naciones y se va hacia Egipto. Y va a ser una expoliación terrible en Egipto. Va a robarse muchas cosas, mucho de eso se ve lo que se robó Napoleón de esa región del mundo, Persia, Egipto, etcétera, es enorme. En el Louvre todavía se pueden apreciar cosas impresionantes de Mesopotamia. Pero esta en particular, la piedra Rosetta, que ahorita se encuentra en el Museo Británico, es lo que permitió a Champollion descifrar los jeroglíficos egipcios, que en esa época simplemente no se entendían. Si se veía que aparecía una serie de imágenes, si ustedes han visto alguna vez la escritura egipcia, pues vamos a ver la siguiente para que lo puedan ver. Son estos signitos, ven como pajaritos, como especies de lacitos, como leoncitos sentados. Y entonces, pues los leían de forma muy curiosa, no sé, el rey león con esa bandera y ese lazo le dice al rey Osiris, y leían todo eso, una de esas cositas lo leían de manera muy peculiar. La anterior, por favor. No, la anterior. Ahí está.
hasta que Champollion se encuentra con esta piedra. Esa es la llamada piedra Rosetta, que llama la atención, no sé si se dan cuenta ustedes, tiene 3 partes. La primera parte está escrita en caracteres egipcios. La segunda parte está en demótico. Y la última parte está en griego. No se nota porque se ve muy lejos, pero se nota estando cerca de la piedra. En la parte de hasta abajo se ve, nota claramente que son caracteres del griego. Y hasta arriba se nota claramente que es egipcio y en la mitad que es demótico. Entonces, dijo Champollion, ¿y si se trata del mismo texto? ¿Se puede ser? Y comienza a tratar de hacer equivalencias. El problema, que pueden darse cuenta ustedes, es que la piedra está incompleta. Sin embargo, pues la parte final, pero también la parte final está incompleta. Entonces tiene un problema. Pero hace el mejor esfuerzo por tratar de encontrar equivalencias. Y entonces se da cuenta de una cosa muy importante. Ahora sí veamos la siguiente. Y es que existe una cosa que llama cartouche, que son estas cartuchos, ¿ah? Que son ciertas palabras que están guardaditas en este marco, en ese cartucho. Y dice, oye, ¿y si esas palabritas fuesen nombres propios? Y entonces se encuentra con que en la misma altura del texto estaba escrito el nombre del faraón, de Ptolomeo, y el nombre, perdón, de un griego que es Ptolomeo, y el nombre de la reina, que era Cleopatra. Y se da cuenta que Ptolomeo y Cleopatra comparten palabras, comparten letras. La T de Ptolomeo y Cleopatra. Hay una T. Y entonces se da cuenta que ese mismo signo se encuentra en el mismo lugar en los dos, o similar en los dos, la L, por ejemplo, de Ptolomeo y Cleopatra, la L se da cuenta que corresponde a la figura del leoncito. ¿Ah? La O corresponde a esa especie de lacito con de pto, también se encuentra en Cleo, es esa especie de lacito. Ajá. Y que entonces, a partir de ahí, comienza a establecer equivalencias y se da cuenta que son letras las que tiene los jeroglíficos egipcios y que por tanto pueden leerse. Y se pone a descifrar el libro de los muertos. Y le escribe a Monsieur Dacier, en su famosa carta a un estudioso de la lingüística, y en particular de los jeroglíficos egipcios, un amigo de él, a Monsieur Dacier, le dice, ya encontré, logré leer los jeroglíficos egipcios. ¿Cómo lo logró? A ver, no es tan fácil. Para poder hacerlo bien, porque nada más aparecía como que era capaz de leer nombres propios, pero hay muchas palabras que no se parecen a los nombres propios, ¿no? Entonces no servía de nada que él fuera capaz de leer cartuchos con nombres propios. Tenía que poder leer lo otro, porque si encontraba una palabra, no sé, antropos, no más, gamón. Y entonces decía, bueno, ¿pero qué quiere decir gamón? Pues no sé. O sea, puedo leer las letras en egipcio que dice gamón, pero ¿qué es gamón? Pues no tengo la más mínima idea. Entonces necesitaba alguna lengua viva que pudiese leer esos fonemas. Y se encontró con el copto, que el copto es una lengua que todavía se habla en esa región del mundo,
porque a pesar de que los que hablan copto son incapaces de leer los jeroglíficos egipcios, sí hablan todavía esa lengua, ¿no? Igual que el maya. Si ustedes van con los tarahumaras, ellos les pueden decir palabras en maya, ¿eh? Son incapaces de leer los jeroglíficos mayas, pero hablan maya. Y si ustedes le leen los fonemas, las sílabas que tienen los jeroglíficos mayas, ellos pueden reconocer palabras. Fue lo mismo que hizo Champollion. Utilizó el copto para leer, él le leía lo que estaba en el lenguaje del jeroglífico a alguien que hablaba copto, y eso le permitía llevar las palabras al otro sentido, y eso fue lo que le permitió pasar al griego. Ajá. Y entonces, por ejemplo, les pongo ahí abajo el ejemplo. Si tengo un jeroglífico, una bolita, ¿sí? Que es el pictograma del sol. ¿Cómo se dice ese pictograma? ¿Cómo se dice sol en copto? Se dice re. Ajá. Entonces digo, ok, entonces el sol, ustedes dicen re, sí, ok. Entonces me doy cuenta que el jeroglífico ese quiere decir re. ¿Y cómo escribo re en griego? Así, con una pi, con una ro y una e. Creo que no puse una ro, perdón, puse una pi. Tenía que haber puesto una ro. Una ro es como una p. Bueno, en fin. Lo importante es que requirió Champollion la existencia de unos hablantes que todavía pudiesen reconocer los fonemas a lo que llevaban los jeroglíficos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, Lacan se da cuenta de que la escritura es lo que permite la lectura del mundo. Y no es que se haya pasado de hablar a escribir, sino que es gracias a escribir que se puede dar el lenguaje tal y como lo conocemos. ¿Ah? ¿Y qué es el lenguaje escrito? En ideogramas, pictogramas, jeroglíficos, letras, etc. Tiene una función absolutamente liberadora, que cuando algo se escribe, se puede dejar atrás. Pero que también hay cosas que no pueden ser escritas, que no podemos reconocer. Y eso nos lleva a la experiencia que Raúl Vidal en su libro nos indica en varias ocasiones la cercanía con el horror, lo que no puede ser dicho. ¿Qué es lo que nos encontramos en la experiencia de la Shoah? La experiencia de aquellos que sobrevivieron en los campos de concentración, a una experiencia tan terrible que les robó su humanidad y que hace decir a Theodor Adorno, después de Auschwitz, no puede haber poesía, ya no puede haber, ¿no? Bueno, para él no, pero para todo un grupo importante, la escritura ya no fue posible, ya no resolvía. Pero cuando la escritura sí funciona, eso que se escribe permite dejar atrás cosas, permite la salud mental. ¿Se acuerdan la definición de Alush al comienzo de Letra por Letra? Salud mental es poder pasar a otra cosa. Escribir permite atravesar la locura, ¿no? Y Lacan trabaja esto a partir del caso Joyce, ¿no? No solo en este seminario, en una conferencia que dio previa, etc. La siguiente, por favor. Lo trabaja a partir del Ulises. Lacan tenía un vínculo muy particular con el Ulises. Tuvo una experiencia de escuchar la lectura del Ulises
de manera temprana en su vida. El Ulises, ya se dieron tiempo para leerlo, un texto gordo, que dan ganas de aventarlo más de una vez. No es un texto complicado, es un texto que no se le entiende bien a dónde va, ¿no? Y que los especialistas de Joyce decían que había que leerlo muchas veces. Mi maestro, el doctor Salvador Elizondo, eh, maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, que era el especialista mexicano en Joyce, incluso tradujo las primeras páginas del Finnegan's Wake, nos hacía leerlas en su seminario. El doctor Elizondo decía que había que leer, para entenderlo, y había que leerlo 30 veces. Pero bueno, si ustedes se dan el tiempo de leerlo, es un solo día. Aquí no puedo dejar de recordar a un filósofo de la ciencia que se llama Barusfeld, el cual dice, y lo van a entender muy bien por qué me refiero en este momento a él. Barusfeld decía, en cada momento yo estoy sometido a millones de estímulos, muchos de ellos visuales, otros tantos auditivos, otros tantos olfativos, muchos de ellos senestésicos. Y de esos millones de estímulos, solamente puedo reconocer unos cuantos miles. ¿A qué me refiero? Si ustedes deténganse un instante y solamente fíjense en los estímulos visuales que tiene este instante. Los diferentes tonos de la pared, los libros, los colores de las plantas, pero los diferentes colores que tiene una sola hoja de una planta. Los diferentes, y estoy hablando solamente de estímulos visuales, los diferentes filos que tienen las hojas, todo eso forma parte de un escenario con miles de estímulos, ¿no? Que ni siquiera los vemos. ¿Cuáles son? Pero dice Barusfeld, no son miles, son millones de estímulos. Pero solamente puedo reconocer unos cuantos miles, ¿no? Que son aquellos para los cuales tengo palabra. Los demás los pierdo, simplemente no los veo. Son hapax, en el mejor de los casos. Imagínense que están viendo una pared y que ustedes ven una pared blanca y no ven nada. Imagínense que en esa pared emergiera algo que ustedes no pueden imaginar. Emerge algo de ahí. ¿Qué es eso? Bueno, eso se llama alucinación. Es un hapax que no tiene nombre. Y que cuando llega la persona que sufre eso, dice, es que no te lo puedo decir. Viene de otro lugar, viene del real. Bueno, ok. Lo que trata de hacer Joyce en el Ulises es narrar solamente un día de Leopold Bloom. Ese día en el cual su esposa Molly le va a ser infiel, y lo sabe. Y entonces comienza y se encuentra con Stephen Dedalus, el mismo que sale en el retrato del artista adolescente, y bueno, y se da una serie de periplos, recorre varios lugares en Dublín, va a un cementerio. El capítulo final es absolutamente extraordinario. Todo se realiza el día 16 de junio, lo que se llama el Doomsday, el Bloomsday. Esto se juega con Doomsday, es decir, el día del juicio final. Ya está. Ok. Y esto es lo que plantea un poquito en el Ulises. En el Finnegan's Wake va a ser incluso peor, porque es la narración solamente de una noche, que comienza con un relámpago, que para aquellos que han leído alguna vez el Finnegan's Wake, lo genial de Joyce es que escribe relámpago en no sé cuántas, 20 lenguas diferentes. Pero lo genial
es que uno se pone a leerlo, uno lee la frase que está, reitero, en 20 lenguas diferentes y suena como un relámpago. Pero bueno, en fin, el texto, Joyce era obviamente un genio de la escritura. Y dice Lacan que su escritura es lo que le permitió no enloquecer. Debo decirles también que ese 16 de junio es la primera ocasión en la cual él conoce a su esposa Nora Barnacle, y que si ustedes leen las cartas de Joyce a Nora, se van a dar cuenta el tipo de vínculo tan curiosamente perverso que tenían. Ajá. Pero bueno, aquí lo que dice Lacan, y que es por eso hace el llamado nudo de Joyce, que está en el seminario de Saint-Thomas, que dice es que un momento dado es un borromeo que no se sostiene, porque se podría salir del imaginario. Y obviamente al separarse un borromeo, eh, se, se rompe el nudo. Pero para que eso no ocurra, se requiere un cuarto nudo, que es el nudo que es la escritura. Es la escritura la que permite que Joyce no enloquezca, que sería precisamente qué es lo que está escrito ahí. La siguiente, por favor. Ahora, esto no siempre es logrado. Ya mencioné el caso de Celan, el caso de Primo Levi, que son estos dos personajes que menciona Raúl Vidal en su texto, que no pueden sino suicidarse después de la experiencia de la Shoah. Y tenemos un caso más. Este lo trabajan de manera muy bonita, un poquito, no con tanto. Lo trabaja también François Dabois en Historia y Trauma, que es el caso de Gérard de Nerval, que si me permiten, quiero exponerlo con cierto detalle. Nerval es un gran poeta, de mitad del siglo XIX. O sea, de comienzos hacia finales del siglo XIX, hacia mediados, que va a enloquecer y que en un momento dado dice, la 13ª vuelve, y se refiere a la 13ª internación por su locura. Sí, y aún es la primera. Es decir, había sido internado 13 veces, pero era como si fuera la primera vez. No había cambiado nada en esas 13 internamientos en hospitales psiquiátricos. Se va a suicidar a los 33 años en 1855. ¿Cómo es la historia de Nerval? Bueno, es un niño desdichado. Un viejo niño desdichado, que pierde a su madre cuando tenía 2 años. ¿No? Una madre que había muerto en algún camino de Polonia, cuando decidió seguir al padre de Nerval en su periplo con la armada, con la Gran Armée de Napoleón. Murió el marido, o sea, de la mamá, es decir, era médico militar en la campaña napoleónica. Va a sobrevivir a las campañas napoleónicas, no va a morir en Waterloo, no, va a regresar. La siguiente, por favor. Pero su esposa va a morir cuando él era apenas un niño. Entonces, Etienne Labonnie, que es el padre de Nerval, ya lo dije, era médico de la Grande Armée. Su madre, María Antoinette Marguerite Laurent, muere cuando Nerval tenía 2 años y lo había abandonado para poder acompañar a su marido en la guerra. ¿Cuál es el objetivo de la Grande Armée? Era llevar las ideas de la Revolución Francesa
a toda Europa. Era convertir Europa a la nueva, a la nueva ideología que traía la Revolución Francesa, antiaristocrática, antieclesiástica. Acuérdense que Napoleón incluso le cambió el nombre a los meses. ¿Se acuerdan ustedes del 18 Brumario, el texto de Marx? Que comienza diciendo, la primera vez que algo ocurre es, digamos, una epopeya, y la segunda vez es una cuestión cómica, refiriéndose a políticos de su tiempo. Lo importante es que Napoleón dice eso, es el 18 Brumario, porque Lacan, claro, había algo de napoleónico en Lacan, algo de loco. Él dice Lacan en una conferencia en Yale, dice, moi je suis psychotique parce que je suis rigoureux. Soy psicótico porque soy riguroso. Pero bueno, perdón por... Napoleón le cambió el nombre a los meses. Era, si no me equivoco, era septiembre, octubre, el que se llamaba Brumario, porque había bruma. Y así había meses que era lluvioso, otro mes que era soleado, otra vez que... En vez de utilizar los nombres de los dioses, ¿no? Planetas, ¿no? Marzo viene de Marte, Januar, de Juno, de Júpiter, Saturday viene de Saturno, bueno, etc. Entonces, como ustedes saben, la Gran Armée va a ser derrotada y en 2 ocasiones. Y Napoleón va a tener que ser enviado primero a Santa Elena y después a la isla de Elba. Y va a morir finalmente en el segundo de los exilios. La siguiente, por favor. Pero volviendo a Nerval, Nerval no era sino un niño abandonado, un niño desdichado que estaba buscando una mamá, y le encuentran esta jovencita que ven aquí, en esta imagen. Era un traumatizado de la guerra. El padre también era un traumatizado de la guerra, que apenas podía tener vínculo con su hijo. Su hijo era un niño prodigio. A los 19 años, fíjense, a los 19 años, publica una traducción de la primera parte del Fausto de Goethe, ni más ni menos que el Fausto de Goethe, también hecha que Heinrich Heine y Victor Hugo lo elogiaron. O sea, no me imagino un libro más difícil de leer en alemán que el Fausto de Goethe. Goethe de un léxico, de una riqueza simplemente impresionante. Traducirlo en un niño de 19 años implica un conocimiento de la lengua alemana y francesa. Simplemente impresionante. Bueno, eso hizo Gerard de Nerval. Sigue creciendo, recibe una herencia, forma parte del club de los hashisianos, es decir, se metía hashish, publica cuentos, poemarios, pero le llega una herencia importante y para elogiar a su amada, a Jenny Colón, despilfarra su fortuna haciendo una revista, que lo único que hacía la revista era elogiar a su amada. Que si ustedes la ven, pues, digamos, es una linda mamá. Es una mujercita dulce,
Él estaba buscando eso, una mamá. La siguiente, por favor. Bueno, después, el 21 de febrero del 41, ocurre la primera crisis de la locura. Ya lo dije, va a durar 14 años, con crisis continuas, de tiempo en tiempo de locura. Lo diagnosticaron como fusión de manía aguda y psicosis circular, es decir, ciclotimia, paso de la manía a la depresión. Un día aparece desnudo en París, buscando su estrella, diciendo que estaba al oriente, buscando a la reina de Saba. Lo va a narrar en su libro Voyage en Orient. Lo van a internar en la clínica de Madame de Saint-Marcel, y después en la del Dr. Blanche en Montmartre, donde lo van a tratar au Saint-Denis-Lévy, y finalmente el Dr. Blanche. La siguiente, por favor. Una muy querida amiga mía, la hija de Marusha Vilalta, precisamente hizo un magnífico libro, que se hace el mejor que se ha escrito, Adriana Yáñez Vilalta, el libro que se llama precisamente Gerard de Nerval. Pero bueno, entonces, este poema quizás es el que muestra con mayor claridad la poesía de Nerval. Se llama Le Desdichado, así lo puso. En español puso Desdichado, por eso sonó medio chistoso. Y dice, Je suis le ténébreux, le bœuf, l'inconsolé. Le prince d'Aquitanie à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. Disculpen la traducción. Soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania de la torre abolida. Murió mi sola estrella, mi laúd constelado, ostenta el negro sol de la melancolía. Nunca dejó de ser el niño abandonado, cuya única estrella, murió cuando él tenía solo 2 años. Nunca pudo dejar eso atrás, ¿sí? Siendo el viudo, el sin consuelo. La siguiente, por favor. Y esto lo dice Antoinette Marie en su biografía de Gerard de Nerval. Dice ella, ¿no era Nerval uno de esos hijos del siglo, de los cuales dice Musset, concebidos entre 2 guerras, educados entre repicar de los tambores? De tiempo en tiempo sus padres ensangrentados aparecen, suben a sus hijos a sus hombros con charreteras doradas para pronto devolverlos al suelo y volver a subir al caballo. Es decir, la experiencia de los soldados de Napoleón que querían cambiar Europa, que querían una Europa libre de reyes, de poder absoluto. Entonces, en resumen, Nerval fue un huérfano de guerra que cantó su desgracia a todos los huérfanos que dejaron las guerras napoleónicas y que dejaron no solamente en Francia, también en todas las naciones enemigas que generaron tanta muerte en esos años. La siguiente, por favor. Finalmente se suicida, ya lo dije, en 1855. Un suicidio que podemos calificar de gozoso. No se suicida cualquiera. Hay algo de gozoso en algunos suicidios, porque implica el retorno, la esperanza del retorno, la esperanza del reencuentro. Él se va a suicidar, como se ve en esta imagen, que es un grabado que hizo Gustave Doré, donde él es acompañado de sus fantasmas, en la calle más oscura que encontró, y más pobre también, la rue de la Vieille Lanterne, la calle de la vieja linterna.
se va a ahorcar con su propio cinturón, con un chorro de trapos encima, suéteres. Tenía mucho frío. En su nota suicida que le dirigió a su tía, dice: cuando yo haya triunfado del todo, tendrás tu lugar en mi Olimpo, como yo tengo mi lugar en tu casa. No me esperes hoy, pues la noche será negra y blanca. Es una tristeza. Es la tristeza lo que evoca la muerte de Nerval. La siguiente, por favor. Entonces, la escritura es algo que leer el escrito, leer la letra en el escrito, es lo propio de la práctica psicoanalítica. Leer letras que no se reconocen. Dice muy bien, cita muy bien Raúl Vidal a Lacan en Problemas Cruciales para el Psicoanálisis, que el psicoanalista se debe preparar para lo inesperado. ¿No? Es decir, para eso que es incomprensible en su lenguaje. ¿No? Eso que el otro no puede sino escribir para sobrevivir. ¿Se acuerdan de esta fórmula de Freud de que la locura es un intento de curación? Porque intenta poner en escrito algo. ¿No? Es un intento de escribir algo de alguna manera. Ajá. Son palabras impuestas, decía Lacan. Ajá. 17 de febrero de 1976. Nuestras palabras son impuestas. Esto también lo cita Alouche en su Allo Lacan. La siguiente, por favor. Entonces, el psicoanálisis es esto, y con esto termino, es una práctica de la escritura. ¿No? Es una práctica complicada en la medida en que implica el enorme compromiso de sumergirse en el mundo, en el lenguaje del otro, para poder escribir ahí y también para puntuar ahí. ¿No? Pero para poder hacer eso, se tiene que sumergir en el lenguaje del otro. ¿No? Es esa puntuación lo que permite pasar a otra cosa. Es eso lo que permite dejar atrás la neotenia. ¿No? Por eso al final del análisis lo que ocurre es que se tacha el sujeto, cambia el sujeto. ¿No? Cae el otro también. ¿Por qué cae el otro? Porque cae la transferencia. Y ese sujeto tachado, al quedar castrado, al quedar tachado, lo que obtiene es eso que da sentido a su existencia. Lo que eso que Lacan llama el objeto a minúscula, el objeto causante de su deseo. Eso es lo que le hace salir de la neotenia, ¿ah? Asumir el carácter castrado, es decir, pasar, como dice Lacan al final del seminario de escritos técnicos de Freud, y también en Encore, no, perdón, esto lo dice en Encore, pasar en el seminario aún, pasar de la impotencia a la imposibilidad y por tanto reconocer y poder vivir a pesar de la angustia que genera el carácter siniestro del mundo, la Unheimlichkeit der Welt, la inhospitalidad del mundo. Se reconoce la verdad del mundo, pero se puede vivir a pesar de eso, a pesar de saber que la muerte ronda en torno. Pues muy bien, eso es lo que les quería plantear el día de hoy. No sé si haya preguntas, comentarios. Tenemos todavía algo de tiempo.
Por favor, Jesús. Me dejas atónito por toda la reflexión sobre escritura, sobre análisis. Me hace pensar mucho en mi hermano poeta Arturo, en paz descanse, que, que sí fue también un joven extraordinariamente dotado para la poesía desde muy temprana edad. Se había aprendido muchísimos poemas desde 11 años, 10 años, y finalmente con gran dominio del lenguaje, después lo destruyó todo el lenguaje cuando entró en su fase de esquizofrenia que se le desató. Después de experiencias inefables que tenían que ver pues, con hongos alucinógenos, con experiencias místicas que había tenido a partir de la intoxicación con plantas mágicas y no poder lidiar con todas las visiones y voces que empezaron a emerger como poeta. Entonces, es para mí, yo siento que tengo la necesidad de curar esa orfandad, hermano, por decirlo así, escribiendo, porque su historia, para que yo pueda de alguna manera liberar o curar esa memoria de su enfermedad, he estado desde hace varios meses dándole vuelta a cómo poder escribir esa historia, en el que hubo muchos episodios de glosolalia, efectivamente, Luis, como lo que mencionas, ¿no? Y que al final era casi intraducible su experiencia por la complejidad de su lenguaje, por la impresionante fuerza expresiva de su lenguaje poético, y porque él en algún momento dinamitó su propio lenguaje. Entonces me quedo girando con esa historia para darle cauce mediante mi propia escritura. Muchas gracias, Luis. Gracias por esta Nada, no, reflexión. gracias por el testimonio, Jesús. Sí, ojalá que algún día lo escribas. Es muy sanador escribir. Sí, Esperemos que. sí, gracias, Luis. De nada, al contrario. ¿Alguien más que quiera compartir? Raúl, Verónica, alguien que esté aquí presente. En caso que no quieran comentar nada, pues damos por cerrada la sesión. Si alguien quiere levantar la mano. Juan Luis Trejo, por favor. Hola, buena tarde. Hola, Bueno, Luis. solamente para ver si voy entendiendo bien lo que dice el doctor. Estaba yo pensando la escritura como un artificio que cierra y que detiene. Esto pensándolo, bueno, a partir de lo que ocurre a veces en psicoanálisis, que se dice que lo real y lo traumático es eso que no cesa de no inscribirse y que por eso se repite, ¿no? En eso gozoso que usted decía. Y por ejemplo, cuando en análisis quizás nos podemos valer de una resignificación de eso que es indecible, que carece de palabras, experiencia, sería como dar pautas de inscripción, como si estuviéramos empezando a colocar las letras, a formar palabras en el psiquismo para, como decía usted, dejarlo atrás, ¿no? Como para cerrar, para detener. Entonces, bueno, por eso estaba pensando yo esta escritura como esa forma de poner una pausa a algo. Esa pausa, dejar la condición desvalida quizás y dar paso a algo siguiente. Bueno, es lo que estaba yo pensando para ver si iba bien la idea. Sí, fíjate, me hiciste recordar algo que alguna vez en un seminario, no solamente de Alushino, también de Philippe Julien, te estoy hablando hace como 20, 30 años, vino de un seminario de Julien donde habló de las diferentes etapas del pensamiento de Lacan, que es una idea que él plantea en un libro que se llama Le Retour à Freud de Jacques Lacan. El retorno a Freud de Jacques Lacan. Y también lo plantea Lucho, lo digo en otro texto que se llama Freud épuise Lacan,
que es también un libro que tiene un juego de palabras muy curioso, porque suena a Freud et puis Lacan, o sea, como y después Lacan, pero también suena a Freud et puis Lacan, o sea, agota a Lacan. Pero bueno, no me detengo en eso, sino en lo que dijeron, que era que el pensamiento de Lacan tenía como 3 momentos. El primero, el del imaginario, con el estadio del espejo, el texto sobre la realidad de los escritos, etc. Luego viene el momento del simbólico, ya con RSI y con el discurso de Roma, con la instancia de la letra, y finalmente el Lacan del real, que es el Lacan de los últimos seminarios, con el de los nudos, el de la topología, etc. En el Lacan del simbólico aparece la idea de la importancia de simbolizar las cosas, con lo que decías hace un momentito de el real es eso que no deja de no escribirse. Es decir, que no acaba de escribirse. Entonces, lo que tendríamos que hacer es escribirlo. Y sí, pero no todo. No se puede todo. Es por eso, y esa es mi lectura, no debe haber más, que hay cosas que simplemente no se pueden escribir y que hay que reconocer que no se pueden escribir, que lo más que se puede hacer es atravesarlas, es dejarlas atrás, que van a permanecer siempre como un agujero. No, la verdad no puede ser dicha toda. Y se tiene y hay que aprender a vivir no con la impotencia, sino con la imposibilidad, ¿no? C'est Lacan de encore, aún, del seminario aún. Es reconocer la castración. Es frente al voy a saberlo todo, poder decir, no se puede saber todo. Puedo saber algo y puedo querer saber muchas cosas, pero sé que no se puede todo. Sé que el objeto A está siempre en el horizonte, que es inalcanzable, y eso no me impide poder disfrutar la vida. O como diría alguno, ¿y para qué te esfuerzas en tener hijos y en tener hacer cosas si sabes que te vas a morir? Pues sí, sé que me voy a morir. Pues, ¿por qué me va a impedir? Es más, el saber que te vas a morir es lo que permite tener decía Lacan, la prisa para hacer las cosas en el mundo. En resumen, sí, es cierto, el real es eso que no deja de no escribirse. Se pueden escribir cosas, está bien escribir lo que se pueda. Se puede bordear el agujero, pero hay una parte que no se puede escribir y se tiene que aprender a vivir con eso. Esa es también otra manera de decir, reconocer la Unheimlichkeit der Welt, la inhospitalidad del mundo. Gracias, doctor. Gracias, Juan Luis. Gracias. Gracias, Luis. Carlos Palacios, por favor. Gracias, buena tarde a todos. Hola. Hola, ¿qué tal? Estaba pensando ahorita con lo que comentaban acerca de los límites de la escritura. Si se trata de que no se puede escribir todo o de que no todo se puede explicitar en la escritura. Y pensaba que hay tonos, hay
humores, ¿no? Formas de escribir, hay tonos en la escritura que hay veces que no se puede explicitar algo, pero el tono de la escritura puede ser algo que permita una cierta expresión o hacer algo, ¿no? Pensando que fuera un trayecto que no queda otra que atravesarlo, pero no es lo mismo atravesarlo lamentándose, ¿no? Que silbando o con atención en los aspectos a lo mejor un poco jocosos, ¿no? Graciosos. Y hace unos días compré un libro y estaba pensando en algunas clases anteriores porque se llama Los enemigos o cómo sobrevivir al odio y aprovechar la enemistad. Entonces es un libro que literalmente habla de los enemigos, de la gente que nos puede caer muy mal y a la que le podemos caer muy mal. Pero yo creo que me río como por cada página unas 2 veces muy fuerte porque es muy gracioso cómo aborda el tema de tener enemigos, ¿no? O de creer que tienes enemigos o de enemistarte con alguien. Y, y me puso a pensar mucho respecto a la escritura, esta cuestión de, pues sí, o sea, no es que esté haciendo un tratado súper detallado y una guía pormenorizada, ¿no? De qué hacer con los enemigos, pero la actitud que toma respecto a las enemistades aclara o da una especie de guía sin explicitar, ¿no? Es como si te diera una seña sin esclarecerla del todo. Y de ahí la pregunta, ¿no? Si es que no se puede escribir todo o es que no se puede explicitar todo en la escritura, pero se puede hacer algo en el ejercicio de la escritura, plasmar con ciertos humores, plasmar con ciertos ánimos que también haga efectos en lo que no se puede decir. Ya. Pues me cuesta trabajo entender la diferencia entre explicitar y escribir. Porque si lo puedo explicitar, es una manera de escribir. Porque lo estoy haciendo explícito. Lo estoy escribiendo, quizás no con los mismos caracteres, pero lo estoy escribiendo. Pero en resumen, creo que lo que podría decir es que sí hay elementos que no pueden ser ni explicitados ni escritos. Y está bien. Hay que tratar de explicitar y escribir lo más que se pueda. Pero sí, Freud lo llamaba el ombligo del sueño, o la roca de la castración también le puso. Lacan lo va a llamar el real. Hay un agujero, hay un vacío. Le va a dedicar mucha tinta a Lacan a eso. Incluso, ya no me acuerdo cuál es el seminario, cuando trae a François Cheng a un maestro zen. No es un maestro zen, es un chino. Y lo puso a hablar del vacío. No me acuerdo qué seminario. Es Lanzhou, ya no me acuerdo cuál es el seminario o problemas cruciales, no me acuerdo en cuál de ellos, o en Upir. Lo que decía es que es un sinólogo, François Chen. Ah, ok. Sí, pero él mismo era medio chino, de ahí Cheng. Ajá. Sí. Sí. Y sí. Y lo pone a hablar precisamente de esta idea, que es la idea de vacío. ¿No? También lo trabaja cuando trabaja la idea de la cosa, das Ding, la cosa. Pero bueno, en fin, le dedica mucha tinta a Lacan a hablar de eso que no pasa. ¿Sí? Y que lo hace escribir en Encore,
el poder pasar de la impotencia, que es una sensación muy desagradable, la impotencia a la imposibilidad. Es decir, yo puedo llegar ante un muro de 3 metros y puedo sentirme impotente de pasar al otro lado. Y puedo intentarlo e intentarlo e intentarlo, sintiéndome cada vez más mal por impotente. O puedo simplemente decir es imposible. La sensación es totalmente diferente. Pero bueno, ok. Gracias, José Manuel. No, perdón, José Carlos. Fue José Carlos, ¿verdad? Y luego Raúl. Sí, gracias, José Carlos. Gracias. Vamos con Hanna Arcelli. Si puedes prender tu micrófono, Hanna. Pequeño detalle, sí. Estaba pensando ahorita, o bueno, también con la participación anterior del compañero, y mi duda es si se podría pensar en este tipo de escritura como signos también los actos o las conductas que se generan, como los síntomas, como algo así que es un tipo de escritura del paciente para entender X cosa, pero no es lenguaje como tal, vaya, pero es un conjunto de signos que delatan algo, que están tratando de hablar de algo. Puede ser en ese sentido, igual los actos y demás. Sí, claro, claro. Y eso está desde Freud. ¿Te acuerdas? El cuerpo de la histérica habla. ¿Se acuerdan en Freud de eso? Es darle un carácter de texto a lo que está diciendo el cuerpo. Sí. Claro, así es. O sea, es una tarea de lectura de lo que está diciendo el cuerpo. Fíjense que en esto hay una cosa, los que hacen psicodrama, cuando es una persona ya muy experimentada, puede incluso resonar su propio cuerpo con lo que le pasa al otro. Esos son fenómenos muy curiosos derivados de la experiencia de la transferencia. Y ocurre en el análisis, en la práctica clínica. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que cita a Luchen, a Lacan, donde dice, llega un supervisante de Lacan y le dice, no lo va a creer, pero el otro día tuve el mismo sueño que mi analizante. Y le dice Lacan, sí, pero no se olvide que es el sueño de su analizante. ¿Por qué dice esto Lacan? Porque, como dice en la proposición del 9 de octubre de 1967, en el análisis hay un solo sujeto, el analizante. El analista presta su voz. Sí. ¿Mm? De Pero acuerdo. el sujeto es el analizante. Sí, sí. Bien, muchas gracias. De nada, Ana. Araceli. Sí, gracias. No sé si hay alguien antes de mí. Creo que no, Raúl. Bueno, gracias Luis. Abarcaste un montón de cosas y con mucha claridad. Hay dos cuestiones que me gustaría resaltar que me quedaron resonando. Una, poner a la par lo que Lacan plantea sobre Joyce y como contracara de alguna forma la locura de Gerard de Nerval y en todo caso la pregunta que se abriría ahí sobre la función de la escritura en un caso y en otro, ¿no? Pregunta que me parece que vos dijiste algo al pasar cuando aludiste a las cartas de Joyce con Nora. Escritura en uno y en otro que quizás no logra hacerse en un caso y en otro sí, de un cierto público.
Me parece que ahí hay un factor interesante que me parece que no podemos dejar de lado, que cuando se habla de escritura tenemos que hablar de lectura, ¿no? Y lo otro, y ya claro por qué me detengo un poco en esto. Lo otro es, al comienzo de tu alocución hoy, vos mostrás dos sesiones del seminario de Lacan que están como en los extremos, ¿no? Una la del 54 y otra la del 77. Y me parece perfecto esa articulación porque obliga a que uno se pregunte si cuando Lacan habla en el 77 de escritura y en el 54 de reescribir la historia, está hablando de la misma escritura. ¿Por qué digo esto? Además vos también estuviste girando alrededor del ANCOR, del seminario aún, en lo que estabas planteando, ¿no? Dijiste, bueno, en el seminario 23 de Joyce. Hay un pequeño periodo en Lacan que va del 71 al seminario de Joyce, de unos 3 o 4 años. En el medio está el seminario Los no incautos yerran, o Le non du Perrin, en donde él presenta por primera vez el nudo Borromeo, ¿no? Y en el seminario en donde se ocupa de Joyce, ya en realidad en RCI, que es el seminario anterior, habla claramente de la escritura del nudo. El nudo como un escrito, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque también dijiste otro punto que me parece central en la transmisión de Lacan, que aludiste a esta cuestión tan freudiana de la roca de la castración o el ombligo del sueño. Claro, Lacan toma eso en el seminario 10 de la angustia, unas sesiones antes de que aparezca el desarrollo del objeto petit a, pero lo toma para decir, Freud dice, y es así, Freud dice que no se puede ir más allá de la roca de la castración. O sea que cuando cesan las asociaciones, es al vicio intentar seguir descifrando, seguir intentando un desciframiento simbólico, o sea, seguir buscando un sentido. Es más, eso puede producir efectos absolutamente negativos en ese análisis, seguir intentando forzar un sentido. Lacan dice ahí en el seminario 10, dice, ahí donde Freud se detiene, la apuesta nuestra es ir más allá, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para ir más allá del puro desciframiento simbólico? Y ahí es donde aparece este famoso concepto tan lacanoidemente vapuleado, el concepto de goce, y él empieza a tratar de lucubrar qué sería el goce, etc. Y ahí es donde empieza, me parece, este desarrollo que le lleva muchos años para llegar a, en todo caso, no hacer predominar lo real, pero sí equipararlo con los otros registros. Bueno, no quiero extenderme en esto, porque además vos, en tu capacidad de transmitir, no te extendés en estas cosas porque hacen como un ruido, pero lo que quería decir es, yo tengo una pregunta que me vengo planteando hace tiempo, si esa escritura que sirve para el desciframiento simbólico y que implica un modo de leer en donde está el sentido como predominando, aún en Joyce, que es muy difícil de seguir, hay un sentido, aún cuando vos bien decís, suena como un relámpago, ya hay una significación que se obtiene a partir de esa primera frase de Finnegan's Wake. Aún teniendo en cuenta esto que decía José Carlos sobre no solo lo que se escribe, sino lo que se explicita, o lo que decía la compañera después sobre
los tonos, los gestos, etc. En toda esa manera de leer, hay un escrito que puede ser leído descifrándolo, al estilo incluso de como lo hizo Champollion, y que es el rebus del sueño en Freud. Ahora, después de la aparición del nudo, cuando Lacan dice que realmente es como un interrogante, ¿no? ¿Qué quiere decir el nudo es un escrito? El nudo se escribe. Digo, porque no es la escritura del nudo en el pizarrón a la que se refiere, sino a la manipulación del nudo, al hacer el nudo. Y entonces lo que yo creo que habría que profundizar de alguna forma o tener en cuenta es que la lectura posible del nudo solo se produce no por desciframiento. Uno se da cuenta que ahí hay un nudo Borromeo cuando hierra, cuando falla, ¿no? Uno hace el nudo, ya sabemos los entrecruzamientos, etcétera, pero cuando nos damos cuenta que existe lo Borromeo, cuando creemos tenerlo armadito y tironeamos y no está armado, se desarma, ¿no? Los tres redondeles. Entonces, a partir de ahí leemos que ahí hay o que ahí no hay un nudo. Quiero decir, la lectura también es distinta. No es una lectura del lado del desciframiento, sino una lectura como consecuencia de lo que falla o no falla. De alguna manera más ligada al acto. Y a mí me parece importante puntualizar esto porque en la clínica, en el consultorio, no todo viene para ser descifrado, ¿no? Muchas veces el desciframiento es imposible, el desciframiento simbólico. Y a veces aparecen ciertos efectos de sentido, en todo caso, a partir de actos, de cosas que no cierran. Y ahí aparece lo que decía el otro compañero, lo que no cesa de no escribirse, que eso es real, que no cesa de no escribirse, y que nunca se va a escribir. Pero hay que poder leer. ¿Cómo leer lo que nunca se va a escribir? Bueno, eso. Genial. Mira, déjame, aquí, tú dices en tu texto de estas vacilaciones de Lacan, cuando se pone a precisamente introducir la cuestión de la topología nodal. Déjame ponerte un ejemplo que creo que va a ser, permite que entendamos lo que está en juego. Y es cuando uno aprende álgebra. Cuando uno aprende álgebra, aprende un lenguaje, donde ya no está jugando uno con números en particular, sino con letras. Y estas letras equivalen a... es un poquito lo que hace al final del discurso, el texto sobre la carta robada, al final del texto sobre la carta robada, con esta parte de Lacan que se llama el paréntesis de los paréntesis, donde pasa de un nivel a otro nivel, que si yo ya no es solamente cara o cruz, sino lo llamo cara, lo llamo alfa, y cruz, le llamo beta, etc. Y entonces ya, ¿cómo hablar de los betas, alfas y el vínculo con los gamma? ¿Ah? Entonces, el álgebra es un lenguaje. Fíjate, no estoy diciendo un metalenguaje, porque Lacan todo el tiempo dice que no es un metalenguaje por una razón, que es la que yo entiendo ahí, y es de que decirlo es un metalenguaje, es decir, es una traducción de, y él no iba por el sentido, no le interesaba la vía del conservar el significado, sino de otra escritura. Es la hipótesis que estoy lanzando, que con la topología nodal, Lacan hizo lo que hicieron los algebristas en la Arabia, en esa región del mundo, que inventaron el álgebra, que comenzaron a hablar de unas letritas para referirse a los números. Para mí lo que intenta Lacan con la topología nodal es tratarnos de hacer que leamos con ella lo que dicen los analizantes.
es una escritura, así como algunas personas pueden hacer lo que se llama la inferencia matemática. O sea, por ejemplo, ¿por qué cuando Newton toma una bolita y la hace pasar por un plano inclinado y entonces dice la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pero si le hago la aceleración voy a tener que poner al cuadrado? ¿Eh? ¿De dónde diablos le salió que tenía que ser al cuadrado y no al cubo? ¿De dónde salió esa inferencia? Esa posibilidad de hacerlo. Es un tipo de pensamiento matemático muy peculiar el que puede hacer eso. A mí me parece que lo que estaba tratando de hacer Lacan es que comenzáramos a pensar en ese lenguaje. No se ve fácil. Y no sé si es la vía perfecta, pero es la que intenta hacernos Lacan. ¿Esto quiere decir que no funciona el anterior? No, claro que funciona. La vía freudiana, que nos hace hacer analogías, que nos hace hacer una especie de poesía, que dice está la roca de la castración, y que nos hace pensar en una roca que es inexpugnable, o en el ombligo del sueño, esto que nos lleva a donde íbamos y venía del origen, etc. Nos hace pensar mil cosas, pero son analogías. Estamos en el terreno de la metáfora, estamos en el terreno de la segunda posibilidad que yo indicaba. Ante lo indecible, tengo la posibilidad de hacer analogías, metáforas, etc. Pero me parece que Lacan intentó una tercera vía, que es la de crear una escritura, en la cual pudiésemos escribir los que tomáramos su camino. Ahora, lo digo yo también con vacilación, es una intuición, pero creo que también está en tu texto. Ajá. Creo que hay algo que estamos compartiendo por ahí. Y creo que no somos los únicos, ¿eh? Pero bueno, es lo que te puedo decir, querido Raúl, muchas gracias. ¿Sale? Pues muchas gracias a todos por esta deliciosa sesión sexta del seminario. Les agradecemos a todos su presencia, sus comentarios. Gracias, Luis, doctor Luis. En 15 Nos vemos días. entonces la próxima. ¿Sale? Gracias, Jesús. Gracias a todos por su presencia.